Tonight
Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Entiendo, Carlos, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien todos? Perfecto, sí. Gracias, gracias. Carlos creo que fue quien me contestó por acá. Bienvenidos, bienvenidas. Prometidos deuda, empezamos puntuales. Hay mucha gente que está por ahí conectándose, así que igual vamos a arrancar porque vamos a premiar a quienes realmente están puntuales. Y nosotros arrancamos puntuales después. Quienes vayan conectándose, que pidan copia o que se pongan al día. Nosotros vamos con esto, ¿ok? Así que de verdad que hoy vamos a ver un tema, créanme que me encantó muchísimo el prepararlo. Es algo que creo que va a ayudar a crecer a muchos negocios cuando realmente ustedes puedan ir implementándolo. Y francamente, pueden usarlo en su vida diaria, todas estas técnicas, todas estas estrategias. Negociar a veces con su esposa, con su pareja, negociar con sus hijos la hora de dormir. Es decir, todas estas estrategias de negociación son súper poderosas para todos los aspectos de nuestras vidas y son técnicas realmente que úsenlas con precaución porque de verdad que no son manipulación, pero son realmente estrategias que nos van a ayudar. A mí me han cambiado la vida totalmente. Así que bienvenidos y de verdad que qué contentos de tenerlos acá. Gracias. Vamos entonces, ¿quién es Action Coach? ¿Sí? A empezar, ¿por qué nosotros hacemos todo esto? Nosotros somos una firma de coaching de negocios que trabaja con dueños de negocio en todo el mundo. Y nosotros apoyamos a nuestros clientes a que construyan verdaderos negocios. Y un verdadero negocio para nosotros es la definición que ustedes ven acá abajo. Un negocio es una empresa comercial rentable que funciona o que trabaja sin ti, sin que tú tengas que hacerlo. ¿Sí? Así que hoy vamos a conversar sobre técnicas de negociación para empresarios. Así es como lo tenemos definido. Pero sí hago un disclaimer de que esta es una de las más de 400 estrategias que tenemos en Action Coach para ayudar a los dueños de negocio a incrementar sus utilidades. ¿Sí? Y esta pues, es una de las que yo entreno a mis clientes, que son dueños de negocio también, para hacer crecer a sus empresas. ¿Okay? Pero hay muchas más áreas de negocio que en las que deberías de estar pensando, en las que nosotros también trabajamos. Pero que esta está dirigida a ventas y a utilidades. ¿Okay? Pues como dato tenemos más de 1000 oficinas de coaching en más de 80 países. Nuestra visión, acá la podrán ver atrás, es la abundancia mundial. Bueno, no se ve muy bien, pero la pueden ver en la presentación. La abundancia mundial mediante la reeducación en los negocios. ¿Okay? Escuchamos a más de 15,000 dueños de negocio a la semana. Ups. Y por supuesto, sí, aquí se incluyen a todos mis clientes acá de Guatemala. Ok. También algo que quiero dejar muy claro, estas técnicas que vamos a ver hoy fueron extraídas de un libro que se llama Never Split the Difference de Chris Voss. Se los recomiendo muchísimo, lo pueden leer para complementar todos los conocimientos que vamos a ver hoy. ¿Sí? Chris Voss, quien era pues nada más ni nada menos, no, quien es, pues todavía está vivo, pero era un negociador de rehenes del FBI. Así que todas las técnicas de negociación de rehenes que él utilizaba, pues simplemente hizo una recapitulación de todas esas estrategias y las adaptó al mundo de los negocios y ahora yo se las comparto. Ok. Pues, ¿quién soy yo? ¿Quién es el coach? Dudim. Pues, yo lo que hago realmente es apoyar a dueños de negocio a alcanzar sus sueños a través de sus empresas. Esa es la versión corta. Actualmente coacheo clientes acá en Guatemala y también en Estados Unidos. Soy MBA del INCAE, para quienes lo conocen, y soy ingeniero mecánico de la Universidad Rafael Andívar. Tal vez si les ponía a adivinar, nadie adivina que soy ingeniero mecánico, pero también soy coach y me apasiona muchísimo este coaching y ayudar a mis clientes realmente a que sus empresas trasciendan. Y ahí pueden ver hasta abajo mi misión, que es guiar a empresarios y a líderes a convertir sus propósitos en legados que trasciendan en la sociedad a través de la transformación personal y de sus negocios. ¿Sí? Soy dueño de negocio, he sido dueño de negocio y de empresas familiares durante muchísimo tiempo, así que toda mi vida metida en negocios, pero suficiente acerca de mí, vamos al tema. Es un poco para conocernos. Y no me puedo faltar, que quizás es una de las partes más importantes, que estoy casado con una mujer maravillosa que apoya todas mis locuras y
pues, felizmente casado, ¿verdad? Eso también es sumamente importante. Así que, pues, eso soy yo, para que me conozca un poco por qué hago todo esto y qué es lo que hago. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poco de algunas premisas que vamos a tener que tal vez romper ciertos paradigmas de qué es la negociación. Vamos a hablar de algunos tonos en la negociación, una técnica que se llama el reflejo o el espejo, ¿sí? Muchos ya la habrán oído, pero hoy les voy a dar unos pasos bien sencillos de cómo hacerla. También, ¿qué es esto de la empatía táctica? ¿Sí? Que también es otra estrategia que se usa en la negociación. Las preguntas calibradas, y les voy a dar algunas preguntas ya hechas para que ustedes puedan usar en sus negociaciones. Obviamente ustedes también tendrán que trabajar en las suyas propias. Y luego tiempo para preguntas y respuestas. Y por ahí alguna que otra sorpresita de un bonus que les preparé. Así que entremos a esto. Hablemos sobre algunas de las premisas, perdón, que utilizamos para las negociaciones. Muchas veces creemos, podríamos creer, que las negociaciones se dan tradicionalmente de manera lógica. Podríamos pensar que, a ver, lo que ocurre normalmente es, pues yo ofrezco pagar 50, tú ofreces venderme en 100, y lógicamente lo dejamos en 75, ¿verdad? Es la mitad, es lo que normalmente diríamos en las negociaciones tradicionales. Pero para que esto tenga sentido, todo lo que vamos a ver hoy, para efectos de este webinar, de este taller, quisiera pedirles a todos que entendamos que el 100% de las negociaciones tienen un componente mayoritario que es emocional. Es decir, nosotros tenemos ya medido y hay estudios y demás que el 88% de las decisiones de compra de las personas, de tú, míos, ¿sí? De todos, el 88% de las decisiones de compra, y esto quizás es uno de los aprendizajes más importantes de hoy, o al cerrar un negocio o al cerrar un trato, el 88% de la decisión se da por un componente emocional. Es decir, la parte límbica del cerebro, que es la parte del cerebro que controla la toma de decisiones y emociones, esa parte del cerebro no comprende el lenguaje. ¿Sí? O sea, que no le puedes hablar con palabras a esa parte del cerebro. Esa parte del cerebro solo comprende emociones. ¿Sí? Y toda la vida hemos creído, de hecho hay unas estrategias de negociación que se dieron por allá por los 80s, que eran ¿verdad? Eran muy lógicas, pero no estaban dando resultados, porque no habíamos entendido que realmente nuestra parte del cerebro, en los estudios ahora y análisis que hay, parte del cerebro que toma las decisiones de compra, que es la parte límbica, no comprende lenguaje, ¿sí? La parte que comprende el lenguaje es no estoy mal, es el córtex, ¿sí? Que es la parte frontal. Esa es la que analiza el tema del lenguaje, ¿okay? Entonces, la parte límbica no, solo emociones. Y tal vez tú crees que no, pues esos son los demás, yo no, yo soy extremadamente racional, ¿sí? Pero no es verdad. Tenemos también que tomar en cuenta que aquí para esto de la negociación, toma en cuenta esta premisa, que hay dos necesidades primarias que todos nosotros necesitamos satisfacer en todo momento, ¿sí? Que es sentirnos a salvo y seguros y sentirnos en control. Todos nosotros tenemos esas dos necesidades. ¿Acaso tú me dirías, no, sabes que a mí me gusta sentirme totalmente inseguro o insegura? No, nadie. La realidad es que a nadie le gusta sentirse inseguro o insegura. Y a nadie le gusta sentir que no tiene el control de la situación. Así que partamos de esas premisas. Esas son las dos necesidades primarias que tú tienes, pero ve la parte interesante de eso. Quiere decir que si yo estoy negociando con alguien, mi contraparte, hoy le vamos a llamar contraparte o interlocutor a la otra persona con la que tú estás negociando. ¿Sí? A veces me voy a referir como interlocutor y a veces me voy a referir como contraparte. Pero si tú ya sabes, es este principio básico, esta premisa básica, de que estas dos necesidades primarias tú las tienes y las tiene tu interlocutor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar hacer para tener una necesidad
pero para tener una negociación exitosa, ¿sí? Pues tú vas a tener que hacer sentir que tu contraparte o tu interlocutor se siente en un ambiente a salvo, seguro, que se sienta en control de la negociación, a pesar de que tú vas a estar en control de la negociación. ¿Sí? El enfoque tradicional de la negociación es una lucha de poder o de voluntades, ¿sí? Y esto es obsoleto, como les decía. No se trata de quién es más fuerte o más terco. Yo gano por terco, ¿verdad? Yo gano esta negociación porque por necio me voy a plantar, ¿verdad? No se trata de eso, sino que se trata de quién aprende a utilizar de mejor manera todas estas estrategias que vamos a ver. Y pues muy probablemente si tu contraparte no vino a este taller, entonces no va a conocer todas estas estrategias y tú vas a ser quien lleva el control de la negociación. Así que primero tienes que estar muy claro también antes de la negociación, que es el tercer punto que está acá, es pues empieza con una meta ideal. Digamos que todo esto que te voy a presentar hoy te va a servir para prepararte para cualquier negociación. Y en cualquier negociación, lo primero que deberías hacer es ir, como dice ahí, empieza con un objetivo. Así que arranquemos. Punto uno. Ya estamos claros con las premisas. Para punto uno, vamos con el inicio de la negociación. ¿Sí? Tengo una meta en mente, tengo un objetivo en mente. Deberías de tener un escenario optimista, un escenario realista, ¿sí? Y un escenario ideal de lo que quieres pagar. Tal vez si es que voy a negociar para comprar algo o para vender algo, pues igual del monto a lo que lo quieres vender. Un ideal, un optimista y un realista. Así que ese es digamos, el punto uno en este sentido. Ok, vamos con el punto dos, el dominio de los tonos. ¿Sí? Una vez que ya sabes las premisas que acabamos de ver y ya tienes tu meta clara, pasemos entonces a las estrategias. Lo primerito que deberías de aprender a dominar una negociación son los tonos de voz. Así que suena bastante lógico, pero para empezar tienes que aprender a sonreír. En toda negociación, recuerda las premisas, es hacer sentir seguro y a salvo y en control a tu interlocutor. Y todo va apuntando hacia eso, así que primero tienes que aprender a sonreír. Y suena lógico y mira, no, pues sí, claro, ¿verdad? Pero muchas veces no lo hacemos. Y sabes que incluso cuando estés al teléfono, si tú sonríes, la sonrisa se sabe que estás sonriendo al otro lado del teléfono. Y atrás de la mascarilla también, se nota. Así que lo primero es eso, aprender a sonreír. ¿Esto qué va a hacer? Va a crear empatía en tu contraparte. ¿Sí? Y qué mejor manera de iniciar una negociación pues que caerle bien a tu contraparte. ¿Sí? La sonrisa también tiene otra cosa importante que es que va a cambiar tu tono de voz. Como les digo, incluso si uno habla por teléfono, la otra persona va a poder percibir si uno, tal vez inconscientemente, ¿sí? Si uno está sonriendo o no está sonriendo. La otra, que es una técnica bien sencilla, pero créanme que todas estas técnicas dan resultado porque yo las pruebo todos los días, es habla más despacio. Baja el ritmo en la conversación. Vas a tener que aprender a bajarlo en algunos momentos y esto va a hacer sentir a tu contraparte que la situación está bajo control. Si hablas a un ritmo muy acelerado, la sensación va a ser de que hay alerta o algo está mal. Si yo les hablo así, a ver, tenemos que hacer esto porque no sé qué, entonces dices, ay, espérate, algo anda raro, algo anda mal. Pero si tú hablas más despacio, ¿sí? Cambias el tono, puedes transmitir a tu contraparte que todo está bajo control y que hay calma. Hablemos de estos tres tonos. La voz del locutor nocturno. Imagínate esos locutores que están ahí en la noche, en la radio, esos locutores que hablan así, con un tono calmado, con un tono de locutor de radio nocturno, ¿sí? Esta es una voz que deberías de usar de forma selectiva cuando quieras hacer énfasis en alguna parte de la negociación. Esto va a crear un ambiente de confianza y esto va a hacer que tu contraparte baje sus defensas. ¿Sí? La voz positiva y alegre, que es probablemente la que yo estaba usando desde el principio de
presentación, es la que deberías usar la mayor parte del tiempo. Es una voz relajada, es una voz sonriente, ¿sí? Ahora bien, esta voz, la directa, la asertiva, ¿sí? Esa tienes que evitarla la mayor parte del tiempo, ¿sí? Porque por mucho que a nosotros nos dicen que la asertividad y ser directos nos sirve realmente en la mayoría de interacciones humanas, en las negociaciones, sí te digo, no deberías de usar mucho la voz asertiva o la voz directa, a menos que sea estrictamente necesario. Así que tienes que tener mucho cuidado con este tipo de voz, que es la voz asertiva, la voz directa. A ver, vamos a, esto es lo que tenemos que hacer acá, ¿sí? Entonces, la voz del locutor nocturno, tienes que practicarla. Si estuvieras solo, sola en la radio, va a transmitir calma, va a transmitir que la situación está bajo control y vas a usarla de forma selectiva cuando tengas que hacer énfasis en un punto importante de la negociación. La voz positiva y alegre, que es la que voy a usar la mayor parte del tiempo en este taller, pues es la que deberías de usar la mayor parte del tiempo. También en las negociaciones y hacer sentir a tu contraparte relajada y que la negociación va de buena forma. Y ojo con enojarnos, porque hay, como dicen, ¿verdad? El que se enoja pierde. Y esto es realmente, es cierto, las negociaciones. Recuerden, componente emocional. Estamos cambiando la forma de hacer negociaciones. Vamos ahora con, ya que dominas los tonos, que te va a tocar practicarlos probablemente, vamos con esta técnica que estoy seguro, a ver quién me pone yo en el chat para también hacerlo como interactivo, quien ya había escuchado esta técnica del reflejo, técnica del espejo, porque es una estrategia que se utiliza, pueden poner yo en el chat si ya la habían escuchado alguna vez. Me gustaría saber qué tanto hemos visto de esto. Esta es una técnica que se usa mucho en programación neurolingüística. Muy bien, mire, qué bien César Casas. ¿Verdad? Se usa en PNL, en programación neurolingüística. Sin embargo, hoy les voy a dar unos pasos bien sencillos de cómo la pueden utilizar. Genial, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Hoy les voy a contar una forma bien sencilla, con pasos claritos de ahí de cómo la podemos usar. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues primero, para mejorar nuestras probabilidades de cerrar bien una negociación, está la técnica del espejo y del reflejo en lenguaje corporal, ¿sí? Entonces asegúrate de imitar el lenguaje corporal de tu contraparte, pero de una manera sutil. O sea, no se trata de imitar cada movimiento que haga la contraparte porque puede ser malinterpretado, ¿verdad? Así que esta es una parte importante, la del espejo en el lenguaje corporal. Sin embargo, hoy te voy a hablar de otra, que es la técnica del reflejo o el espejo de manera verbal. La clave acá está qué interesante, ¿verdad? Repetir para escuchar, ¿sí? La clave de la técnica del espejo o el reflejo cuando estás en una negociación es saber escuchar y hacerle saber a tu contraparte que le estás escuchando con atención, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Pues repites las tres últimas palabras o las palabras clave que tu contraparte usó para su último argumento, ¿sí? Esto va a ayudar a insinuar que tenemos pensamientos similares y te va a ayudar a crear más empatía y unidad. Sí, coach, pero lo que yo quería ver, números, ¿no? La parte emocional, vamos a entrar en esa y también te voy a dar números. Primero, vamos con la parte emocional, ¿sí? Repites las tres últimas palabras clave o las tres más relevantes que dijo tu interlocutor. Vamos dándole forma a esta técnica del espejo o a la técnica del reflejo, ¿sí? ¿Cómo se usa? Lo primero que vas a hacer es usar tu voz de locutor nocturno. Aplicas la técnica del reflejo, que es usar las tres últimas palabras que dijo tu contraparte, o las tres palabras más importantes que dijo tu contraparte, y luego te vas a hacer silencio, por lo menos por 4 segundos, ¿sí? Por lo menos 4 segundos de silencio. Y la clave de la técnica del reflejo es el silencio. La técnica de la clave del espejo es el silencio porque entonces tu contraparte se va a sentir obligada a llenar ese silencio.
Y uno cree, créanme, es que cuando uno empieza a usar estas estrategias, uno dice, no, hombre, pero se va a dar cuenta, o no, hombre, que me van a cachar. ¿O saben qué es lo peor? Es re incómodo ese silencio de 4 segundos. Es lo más incómodo que te va a pasar, porque vas a callarte 4 segundos y vas a tener claro que tu contraparte es la que tiene que empezar a hablar, y tú no hablas, ¿sí? Digamos que, vamos a hacer un ejercicio, digamos que tu contraparte dice, la verdad es que con el precio que me ofrecen, no podría comprometerme. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicas la técnica del espejo aquí? ¿Sí? ¿Quién se anima a participar? ¿Quién se anima a hacerlo conmigo? ¿Sí? La técnica del espejo, está fácil esta. ¿Sí? ¿Quién se anima? Vamos, me deberían abrir el micrófono. Esto es de practicar, esto es taller. ¿Sí? La única falla hoy es no participar. ¿Quién se anima a hacer la técnica del reflejo? Aquí está, solo tienes que seguir los pasos. ¿Sí? Utiliza tu voz de locutor nocturno, aplicas la técnica del reflejo con las últimas 3 palabras, luego haces silencio. Está bien sencillo. Nadie se anima, vamos. El que se anime se va a llevar mayor valor y se va a, ya va a llevar una práctica con su coach de cómo aplicar la técnica. Pero no la voy a tener que hacer yo solo. Yo. Vamos, Alberto, perfecto. Tú vas a aplicar la técnica del reflejo, ¿ok? Yo te voy a decir, ¿sí? La verdad, Alberto, mira, es que con el precio que me estás ofreciendo, no puedo comprometerme. No se puede comprometer. No, es que fíjate que es que me siento mal porque es un precio al que no llego y la verdad es que, pues yo tenía presupuestado un poco menos y pues muy bien, Alberto, felicidades. Esa es la técnica del reflejo y es bien sencilla, pero luego haces el silencio y el silencio hace que yo me sienta incómodo y que tenga que dar más explicaciones y estás sacando más información, ¿sí? Muy bien, felicidades, felicidades. Gracias. Y realmente suena sencillo, pero en la práctica a uno se le olvida y además es incómodo, ¿verdad? La verdad es que con el precio que me ofrece no podría comprometer. No podría comprometerse. Y Sí, una no, observación ajá. es que yo considero que esa técnica ya la han aplicado muchas veces en mí, ¿va? O sea, directamente, porque sí, como que siempre terminan la frase que yo había terminado y bueno, ahí está el ¿Te, objetivo, ¿verdad? te habías dado cuenta antes? No, o sea, sí me recuerdo que sí me ha pasado, pero no me había dado cuenta de que era adrede, ¿va? Sí, sí. Y eso pasa. Muchas gracias, Alberto. De verdad que muy valiosa Gracias. tu contribución. Eso pasa muchísimo, porque uno cree, eso también va a ser una resistencia que ustedes van a sentir. Cuando uno empieza a aplicar todas estas estrategias y todas estas técnicas, uno dice, ay, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Ahora espérense que lleguemos a la empatía táctica y lleguemos a las preguntas calibradas. Esas son incluso a veces más incómodas, porque uno dice, pues, es obvio, la gente se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Y realmente no, o sea, tal vez nos damos cuenta, pero las estrategias siguen funcionando, ¿sí? Eh, ya vamos ahí, perfecto, Milton, muchas gracias pero ahí creo que estoy respondiendo parte de esa pregunta. Las estrategias funcionan, ¿sí? Y la mayoría de veces las personas, o sea, no es que las estés manipulando, cuidado con eso, ¿verdad? Pero la mayoría de veces la persona no se da cuenta y además, partamos de otra premisa. Estas técnicas de negociación, como les dije al principio, no se trata de quién es más terco y de quién es más fuerte que el otro y quién saca más. Se trata realmente de encontrar una solución y de encontrar un negocio en el que ambas partes salen bien, ¿sí? Y por supuesto tú vas a ganar lo más que puedas. Entonces sí, luego pues psicológicamente estás creando empatía, así como hizo Alberto conmigo, creó empatía porque yo, yo estoy pensando, me entiende, este tipo me entiende, sabe lo que estoy hablando. Solo lo que hizo fue repetir esas 3 palabras. Y la contraparte va a seguir hablando, llenando ese silencio. Eh, Muy probablemente va a revelar más información y sintiendo que verdaderamente le estás escuchando y quieres ayudarle. ¿Sí? Esa es una estrategia muy, muy, muy interesante. Y ahí, pues mira, Milton, te voy a contar, porque qué pasa, ¿verdad? Si se dan cuenta o saben
estoy haciendo en la plática o en la negociación. Pues mira, realmente como esto es muy emocional, hay emociones involucradas. Chris Voss, que es de quien yo saco esto, eh, lo usaba en técnicas de negociación de rehenes. ¿Okay? Aquí tal vez estamos hablando de negociar un carro o una casa o qué sé yo, pero Chris Voss lo usaba negociando vidas. Y pues rara vez le falló utilizar todas estas técnicas. Así que si Chris las usaba así, yo confío mucho en que las podemos usar en nuestro día a día. Pero sí, normalmente no se van a fijar. Y si se dan cuenta, pues al final de cuentas, ¿para qué lo estás haciendo? Para cerrar un mejor trato. O sea, también, si se dan cuenta que estás usando estas estrategias, pues ya sabrán de que las estás usando para cerrar un mejor negocio. ¿Sí? Así que, de nuevo, es hacer sentir seguro y en control a tu contraparte también. ¿Okay? Genial. Por favor, si tienen más preguntas, me las van poniendo ahí. Vamos entonces, empatía táctica y etiquetas. Hablemos un poco de la empatía táctica. La empatía táctica, perdón, es acerca de reconocer realmente la perspectiva de tu contraparte. Muchas veces estamos en una negociación y lo único que estamos haciendo es esperando que la otra persona termine de dar sus argumentos para yo empezar a hablar. ¿Sí? A veces estamos esperando y estamos esperando y no estamos poniendo atención y decimos, ¿cuándo se calla este? Para decirle yo mi argumento, que mi argumento es más poderoso, más válido, ¿verdad? Para empezar a hablar, pues ahora le vas a cambiar. ¿Sí? Ahora realmente lo que tienes que hacer, en lugar de estar esperando que la otra persona se calle para hablar tú, es reconocer la perspectiva de tu contraparte. Y no solo reconocerla, sino verbalizarla. Y para eso te vas a tener que convertir en un experto o una experta. ¿Sí? Aquí vas a tener que prestar especial atención a las emociones que pueden estar surgiendo detrás del tono de voz o del lenguaje corporal o las palabras que tu contraparte está expresando. ¿Sí? Recordemos, principalmente es emoción. ¿Cuál es la emoción que está detrás de esto? ¿Sí? ¿Miedo? ¿Seguridad? ¿Deseo? ¿Enojo? ¿Sí? Recuerdo que ahí Chris da un ejemplo. Digamos que el abuelito llega, tenemos una cena, un almuerzo familiar o una cena familiar. El abuelito empieza a refunfuñar y a tirar las cosas y está enojado. ¿Sí? Normalmente, sin haber venido al taller, porque no tenemos empatía táctica y no sabemos etiquetar, pues dice, ya, el abuelito está bravo otra vez, pucha, a ver qué quiere. Está ahí molestando. Lo primero que haríamos. ¿Sí? Pero porque no hemos sabido reconocer qué es lo que está detrás de las emociones del abuelito. Tal vez lo que está detrás es que simplemente está expresando que ahora, y lo hace en la forma que puede, porque lo está expresando ahora, y tal vez su molestia es de que no lo habían ido a visitar hace varios meses. ¿Sí? Y entonces tú etiquetas y verbalizas, ¿sí? Pero de la forma de pareciera que, o suena como que, ¿verdad? Y verbalizas esa emoción. Y tú podrías decirle a tu abuelito, ¿sí? Abuelito, pareciera que estás molesto por algo, pero pareciera que no es algo que pasó hoy. Y hace silencio. ¿Sí? Eso es una etiqueta exitosa. Tu abuelito va a empezar a decir, pues lo que pasa, sí, bueno, mira, sí estoy molesto. Es que no me han ido a visitar y pues ahora están reunidos y ni siquiera me están poniendo atención. Y ya siento que no soy importante para ustedes. Y había tal vez una emoción de miedo o tal vez la emoción principal era miedo atrás de eso, el miedo a ser olvidado, miedo a no ser importante para ustedes. ¿Me explico cómo una etiqueta puede cambiar una situación completamente? ¿Sí? ¿Tiene sentido esto para ustedes? Me pueden ir poniendo, por favor, sí, en el chat. Y lo hago con ese ejemplo, porque esto es, por supuesto, sirve muchísimo para las negociaciones. ¿Sí? Porque lo primero que haces es etiquetar esa emoción. Porfa, si tiene sentido, si están llevándose valor y aprendiendo, me pueden poner sí,
en el chat y para mí sería súper valioso y para mí sería también, o sea, me ayuda para saber que esto está siendo muy valioso para ustedes. ¿Sí? Y lo hacemos de esta forma, de la forma del pareciera. ¿Ok? Pareciera que. ¿Sí? Es momento de validar la emoción. ¿Y saben qué es lo mejor? En el momento en el que tú validas una emoción, reconociéndola, la emoción se disuelve y creas empatía. ¿Sí? Y acercas a tu contraparte a ti y te acercas más a llegar a un acuerdo. ¿Sí? Podrías estar, por ejemplo, lo puedes ver en situaciones cotidianas. Si tu esposo o tu esposa está molesta, con una simple etiqueta, pero no lo haces para manipular, ¿verdad? Cuidado. Es cierto, César, muchas veces reaccionamos sin saber en esencia lo que está pasando. Y es de preguntar y es de etiquetar. Esto se llama etiquetar. Es empatía táctica y etiqueta. No, no es empatía manipuladora, es empatía táctica. Y tú podrías usarlo con tu esposa, con tu esposo, y decir, amor, pareciera que estás molesta por algo que hice. O pareciera que te molestó este comentario. Y tu pareja va a decir, bueno, pues este tipo al menos está haciendo un esfuerzo y está queriendo y reconoce la emoción. ¿Sí? Entonces lo puedes hacer de una forma sutil y elegante en una negociación. ¿Sí? En el momento en el que etiquetas la emoción, esta se diluye y luego haces una pausa para que la persona realmente exprese lo que está detrás de esa emoción. Porque si esa persona se enoja, yo le digo, este abuelito, ¿cómo jode? Nos empezamos a pelear, la cena termina en caos, todos terminan enojados, y no fui yo empático, no usé mis estrategias de negociación. Pero aquí podrías usar eh, de etiquetas en una negociación como pareciera que el hecho de que a ti te atiendan siempre a tiempo es muy valioso para ti. Y lo sacas de lo económico, cuando de eso se va como todo el precio, ¿verdad? Pareciera que para ti es muy importante la calidad. ¿Sí? O pareciera que valoras mucho la puntualidad. Suena como que XX podría ayudarte mucho. Suena como que podría servirte si hacemos esto. Pareciera que te preocupa un poco la inversión. Y haces una pausa, te callas, porque la clave está también en callar, ¿sí? Y tu contraparte va a seguir hablando. Puede que te diga, puede que le hayas atinado y te diga, sí, eso es lo que me preocupa. Entonces, eso te da la oportunidad de dar un paso adelante, de desestancar la conversación. Ah, Francisco, creo que ya te contesté tu pregunta. Esas son comúnmente usadas como etiquetas, ¿sí? Básicamente las etiquetas de pareciera que, suena como que, lo tienes que hacer sutilmente, no le puedes decir, abuelito, tú estás enojado porque no te visitamos, ¿verdad? Le puedes decir, pareciera como que estás molesto por algo. ¿Sí? Suena como que algo no te tiene muy contento. ¿Sí? Entiendo la molestia que tiene. Fíjate, Gabriela, que esta no suena como una etiqueta porque estás asumiendo y puede crear una defensiva. Porque si la persona no está molesta, o dices, es como cuando alguien está molesto y le dices, cálmate, ¿verdad? Totalmente lo opuesto de lo que estás buscando, ¿verdad? Entiendo la molestia que tiene, realmente yo la formularía diferente como, eh, pareciera que está molesto por algo, o me suena como que está molesto por algo, ¿es así? Y lo pregunto, ¿verdad? Eh, suena como que algo de esta negociación le molesta, o suena como que algo de esto, ¿verdad? Suena como que pareciera que lo hace más sutil y lo hace lo hace sin acusar, digamos, ¿sí? Para no tener una respuesta, digamos, negativa o defensiva, ¿sí? Le molestó lo que le ofrecí. ¿Ves, Guillermo? Esa es más, bueno, sí, podría ser, esa es más como una pregunta. Ahorita vamos a pasar a las preguntas calibradas, ¿sí? Pero una etiqueta podría ser, pareciera que esta oferta no le pareció muy buena. Te callas. Y la persona va a seguir hablando. Y haces una pausa, ¿sí? Pareciera que esta oferta le molestó, ¿sí? ¿Sí? Genial, ok.
Genial, vamos a ver si hay más preguntas por acá para hacer esto súper. Me encanta que estén preguntando, así que gracias. Ludwig Moscoso, buenas noches. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, sí, ¿quién me habla? Mi nombre es Milton, gusto de saludarlos a todos. ¿Qué tal, Milton? Cuéntame, hazme tu pregunta. Ah, claro, voy a hacer la pregunta, pero si usted la considera un poquito incómoda, me hace una pausa y ya no sigo hablando. Yo he visto en las redes sociales, claro, la pregunta es para aprender, Ujú. no para admirar a ese tipo de seres humanos que considero que no debieron haber nacido. Bueno, Ok. cuando llaman por teléfono y extorsionan a alguien, ¿por qué inmediatamente la gente se paraliza y no hay una respuesta o rechazo? Ahora viene la otra situación. ¿Por qué cuando a uno lo llaman por teléfono a una venta en línea, el impacto no es el mismo? Tampoco quiere decir que le metan miedo a uno para vender, pero mi pregunta es, ¿cuál es ahí el clic para convertir llamar por teléfono y que la persona a uno le ponga atención y realmente se entusiasme? Aclaro, no, lo que le pregunto es para aprender, porque la extorsión no es lo mío, sino que ve realmente de lo negro convertirlo a lo blanco, pero para que la gente venda y la persona que lo compre esté satisfecha. Gracias. Perfecto, te respondo. Realmente espero que la extorsión no sea lo tuyo, porque al final voy a dar el número de teléfono de nosotros para que nos contacten. Así que, no, pero a ver, vamos ya en serio. Mira, Milton, recuerda que hay un componente emocional muy fuerte en las negociaciones. Eh, y lo que más motiva al ser humano realmente, hay dos motivaciones, y esto lo dice Tony Robbins en Despertando al Gigante Interior, que hay dos motivaciones muy fuertes que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? El dolor y el placer, ¿sí? Hay dos. Y si te das cuenta y analizas mucho al ser humano, el motivador más grande es el miedo al dolor, mucho más fuerte que digamos, el deseo del placer. El miedo al dolor te motiva mucho más a actuar que el miedo, perdón, que el deseo o que el querer alcanzar el placer. Y en estos dos ejemplos que me pusiste, que son sumamente extremos, probablemente si un vendedor te llama, te está ofreciendo placer, en el sentido de, te quiero ofrecer algo que te va a servir, ¿sí? Te quiero ofrecer, a ver, bueno, en ese sentido debería ser si estás hablando de ventas. Te quiero ofrecer que tengas más dinero, te quiero ofrecer este vaso que te sirve para tomar agua y si no tomas agua te mueres. En ese sentido es el ofrecerte placer. Verás qué rico se siente tomar agua. ¿Has tomado agua alguna vez? Ahora, el otro componente es de miedo al dolor, ¿sí? El de la extorsión es de miedo al dolor. Probablemente, debe haber muchísimos componentes más, pero para dar una respuesta rápida, poder seguir avanzando, Milton, la primera impresión que a mí me da es, hay dos motivadores y uno más fuerte es el miedo al dolor o el miedo a la pérdida, siempre. Y en las extorsiones probablemente estemos motivados por el miedo a la pérdida. Ok, genial. Vamos entonces siguiendo acá con lo de las etiquetas y la empatía táctica para no perdernos. Ok, validas la emoción, la etiquetas, la reconoces y eso va a hacer que la emoción se disuelva y tu contraparte dé un paso adelante y sigamos entonces con la negociación. Vamos con las preguntas calibradas, ¿sí? Esa es la quinta de las estrategias que estamos viendo hoy. Las preguntas calibradas. ¿Recuerdas lo que hablamos al principio de la necesidad del control? ¿Sí? La realidad es que quien habla más tiene una falsa sensación de control, pero quien escucha realmente domina la conversación, ¿sí? Así que esta es otra clave, esta es otra cosa que deberías de aprender a hacer muy bien, escuchar más de lo que hablas. Que por supuesto yo aquí no lo estoy haciendo, pero en una negociación sí debería hacer, ¿sí? Quien habla tiene una falsa sensación de control y quien escucha controla la conversación. Ahora imagínate la maravilla de las preguntas calibradas que ahorita vamos a ver. Estas preguntas te ayudan a pedirle ayuda a tu contraparte. Las preguntas calibradas te ayudan a pedirle ayuda a tu interlocutor.
a la persona con la que estás negociando. ¡Qué loco! Porque ahora la persona con la que estás negociando, si tú te vuelves un experto o una experta en hacer preguntas calibradas, ahora esa persona con la que tú estás negociando, ahora la tienes empecinada en tratar de resolver tu problema. ¿Sí? Interesante. Imagínate, si te vuelves un experto o una experta en esto, el poder de lo que tiene estos niveles de negociación realmente. ¿Sí? Tienes que hacer preguntas del tipo ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál? Podría ser. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Pero trata de evitar las preguntas del por qué. Las preguntas tipo ¿por qué? Son peligrosas. Esto te voy a contar. Al menos que seas un experto o una experta. Sí las puedes usar a tu favor. Las preguntas calibradas, como te digo, son del tipo ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál? Trata de evitar todas las preguntas que tengan una respuesta de sí, no. ¿Sí? Imagínate ese vendedor de nuevo que dice, ¿a usted le gusta tomar agua? ¿Usted ha tomado agua alguna vez? Bueno, evita esas preguntas del sí, no. Estoy exagerándolo para motivos de ejemplo. Pero evita las preguntas de sí y no, donde estás tratando de manipular para que lleguen al sí. Evita esas preguntas, ¿sí? Haz preguntas abiertas. Preguntas abiertas es que tengan una respuesta donde tu contraparte pueda expresar y pueda elaborar más, porque lo que quieres es tener más información para tu negociación. Esas preguntas del tipo qué y cómo. Ahora, las del por qué, yo les digo que las eviten porque podrían crear una respuesta defensiva en un momento, ¿sí? Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien en una negociación y le dices, pero ¿y por qué no? O sea, si me está diciendo que este producto realmente le sirve, ¿por qué no lo han comprado antes? Bueno, esa es una pregunta que te va a realmente te va a perjudicar, ¿sí? Porque lo que va a hacer es que te va a empezar a dar un montón de no, porque no tenía presupuesto, porque no nos había interesado, porque no sabemos ni siquiera si es lo mejor para nosotros, y ya te dio un montón de argumentos de por qué no comprar. ¿Sí? Pero podrías utilizarlo a tu favor si realmente te vuelves un experto en ciertos momentos de la negociación. Podrías decir, a ver, ¿por qué cambiarías la forma en la que estás haciendo las cosas ahora para probar nuestro servicio? Esa podría ser una pregunta que realmente la persona dice, bueno, pues porque realmente estamos para probar cosas nuevas, creemos que el servicio de ustedes es buenísimo, queremos crecer, ¿sí? Esa es una pregunta que te va a ayudar en el término de por qué, la vas a poder usar a tu favor, pero yo te recomiendo quedarte con las preguntas del tipo qué y cómo. Y veamos algún ejemplo, ¿sí? Preguntas cómo, qué y cómo, ¿sí? ¿Cómo podríamos resolver el problema? Esto es cuando si la negociación se está. ¿Cómo podríamos resolver el problema? ¿Sí? La otra podría ser, ¿cuál es nuestro objetivo acá? Pues estás creando empatía, estás uniendo o atrayendo a tu contraparte, no lo estás alejando y además le estás haciendo sentir en control. Y recuerden las premisas y las necesidades básicas. ¿Cómo podría? Ahora, si te dicen, no, mira, lo que necesito es que me lo das al 50% de lo que yo te puedo pagar, yo sé que tú lo vendes a 100 y alguien se pone, pero yo lo que te puedo pagar es 50. ¿Sí? ¿Cómo sales de esa situación? Y uno dice, 75, pues, es lo que dice uno normalmente, ¿verdad? Pero aquí te voy a, responde responde con otra pregunta. ¿Y cómo podría yo hacer eso? Y te callas. Y tu contraparte va a tener que empezar a buscar o va a caer en la cuenta de que realmente no es un pedido justo el que está haciendo. Y probablemente porque necesita sentirse en control, necesita sentirse seguro, va a empezar a subir. Además, necesitamos caerle bien a la gente. Esa es una necesidad que tenemos primaria. Entonces, si en el momento, y esta es buenísima, en el momento en que alguien te ataque, dice, yo sé que tu servicio lo vendes a 100, pero realmente lo que te puedo pagar es 50. A veces podemos decir, no, bueno, llegue a 75 o llegue a 80. O la otra que normalmente usamos es, no, no puedo, ¿verdad? No, lo siento, no puedo. Y se cayó la negociación. Pero te voy a decir que pruebes con una nueva, que es, sí,
¿Y cómo podría yo hacer eso? Y te hace silencio. Y la otra persona va a empezar a buscar justificaciones o a buscar cómo resolver el asunto. Estas son mágicas, créanme, son mágicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres alcanzar con esa propuesta que me estás haciendo? ¿Sí? Son preguntas calibradas. ¿Qué es lo más importante para ti en esta negociación? Cuenta. Para mí la verdad es que es el precio. ¿Precio? ¿Solo el precio? Lo único que verías es el precio. No, pues la verdad es que también calidad. También calidad. ¿Sí? Ahí ya estás usando el reflejo. ¿Verdad? Entonces tienes que usar una mezcla de todas estas. Que ahorita te voy a dar algo interesante. ¿Sí? Otra pregunta calibrada. ¿Qué pasaría si no haces nada? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no me contratas a mí? Pues la verdad es que no pasaría nada, nos quedaríamos igual. Ya desde la persona empieza, ¿ok? Así que preguntas calibradas. Otra excelente estrategia de negociación, ¿ok? Genial, 5 les prometí, ¿verdad? 5 decía el marketing que hicimos, 5 estrategias. Bueno, vamos por un bonus, pues. Vamos con esta que es súper interesante. Es el regateo Ackerman, ¿ok? Vamos a ver, hablemos un poquito de números, ¿sí? Y este es un bonus, ¿ok? Que les preparé, pues, que me pareció súper importante y súper relevante meterlo acá. El regateo Ackerman, esa es otra estrategia de negociación. Si llegas al final de la negociación, o al final llegas al inevitable punto del precio y no pudiste evitarlo, la idea de todas estas estrategias de negociación que les acabo de dar es que no caigamos en negociar o en vender nuestros productos por precio, ¿sí? No nos vayamos por precio. Están matando los negocios. Cuando vendemos o nuestra estrategia es bajar precios, estamos matando los negocios. Y de hecho, todo esto que estoy haciendo hoy es para que no sigamos matando los negocios, no negociemos por precio. Pero si llegaras a eso, ¿sí? Entonces recuerda que al principio yo te pedí que lo primero que tienes que hacer es iniciar con una meta en mente, ¿sí? En el regateo Ackerman, lo que estás viendo en pantalla, el 100% es tu meta, ¿sí? O sea, lo que ves ahí es tu meta. Y la clave es ir haciendo concesiones en intervalos cada vez más pequeños hasta llegar a tu meta, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer? Tú vas a tener ya planeadas tus ofertas antes de ir a la negociación. Antes de sentarte en la mesa de negociación o antes de sentarte con tu prospecto, tu posible cliente antes de sentarte a negociar, tú ya tienes planeadas tus ofertas. Y dices, recuerda que digas escenario ideal, escenario, ¿verdad? Entonces, tu meta es el 100%. Entonces, si estás comprando, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Dices, yo quiero comprar a 100. ¿Sí? Entonces, lo primero que haces es una oferta de 65. Y aquí hay otra estrategia que puedes utilizar que se llama la autoacusación, que te va a ayudar a hacer una estrategia, a hacer una oferta o muy baja cuando estás vendiendo, o muy alta, perdón, o muy baja cuando estás comprando, o muy alta cuando estás vendiendo, sin ofender a tu contraparte, sin perder la empatía. Así que, porque si imagínate, si tú vendes a 100 y te ofrecen 50, podrías sentirte ofendido, ¿no? Ofendida. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Verdad? Pero si lo hacen con una autoacusación, primero, no vas a ofender a tu contraparte. Una autoacusación puede ser del tipo, me da un poco de pena hacerte la oferta, pero prefiero hacerte la oferta y no quedarme sin preguntar, ¿sí? Lo que puedo ofrecer es 65. Yo sé que, ¿verdad? O sea, tal vez ofrece 65 de lo que tú quieres pagar, ¿verdad? Tal vez se está vendiendo en 200, tú quieres llegar en 100. Pues mira, la verdad me da pena, me da un poco de pena hacer esta oferta, que sé que es una oferta muy mala. Te autoacusas y eso elimina las barreras. Sé que es una oferta muy mala la que te voy a hacer. ¿Sí? Me da un poco de pena hacértela, pero prefiero hacerla para ver si podemos llegar a algo.
yo sé que me estás vendiendo en 200, pero yo lo que puedo ofrecerte es 65. Y entonces así, no, estás loco, ¿qué va? Pero qué bueno que me lo dijiste antes, porque sí está mala la oferta que me hiciste, ¿verdad? Entonces, luego, la idea es ir haciendo concesiones en cada vez intervalos más pequeños, ¿verdad? Y luego sigue la negociación, tú puedes decir, bueno, 85, luego 95 y luego 100. Entonces, esta es la negociación o el regateo, perdón, tipo Ackerman. Si estás comprando, empiezas con un 65% del valor al que quieres llegar, luego ofreces un 85, luego un 95 y por último el 100. Si te das cuenta, del 65 al 85 hiciste un incremento de 20. Luego el 85 al 95 ya solo es un incremento de 10. Luego el 95 al 100, solo 5. ¿Sí? Y esto, la clave es de que, como quien dice, la otra parte va a sentir, ya le exprimí todo, ya le saqué todo. Y por último, ¿sí? Si no has cerrado la negociación en tu 100%, agrega un valor no monetario al final para demostrar que has llegado a tu límite. ¿Sí? Aquí podrías, mira, lo que puedo ofrecerte es 100 y este lapicero. Ya es todo lo que tengo, ¿verdad? Puedo ofrecerte 100 y esta agenda, ¿qué te parece? ¿Sí? Un valor no monetario. ¿Sí? Y la persona va a decir, no, pues ya, esta persona ya llegó verdaderamente a su límite y tus probabilidades de cerrar ese negocio van a ser muy, muy grandes y lo vas a cerrar en el valor que querías o que habías definido que ibas a pagar. Y si estás vendiendo, empiezas con un valor, ofreces un valor de 135 de lo que quieres llegar, luego lo bajas a un 115, luego un 105 y luego te quedas en el 100% de lo que querías. ¿Ok? Qué bien, espero que estas estrategias les estén siendo de muchísimo valor. Ok, y bueno, hay un bonus más. Qué bien, vamos. No te pases de tu 100%, ni para arriba ni para abajo. Es decir, si yo definí que lo máximo que voy a pagar es 100, pues le doy, bueno, voy a ceder, pues si voy a pagar un 110, no lo hagas. ¿Sí? Realmente otra de las premisas es mejor no cerrar ningún trato que cerrar un mal trato. ¿Sí? Eso, o sea, preferiblemente no cierres. Si te pasaste del monto que habías dicho, de lo que tú querías llegar a tu meta al inicio, no cierres ese trato. ¿Sí? Porque a veces decimos, no, pues vaya un poquito más, o ahora bien, ahora imagínate esto de hacer concesiones, cómo es de complicado. Imaginemos que yo voy a ir a una boda y yo quiero llevar mis zapatos café, pero mi esposa me dice, no, tienes que llevar los zapatos negros. Y empezábamos a negociar y digo, no, lo mejor, ¿sabes qué? Es que eh, hagamos un mal negocio. Llevo un zapato café y un zapato negro. ¿Sí? Realmente es que me hubiera ido mejor sin haber hecho ningún negocio, llevando los dos zapatos negros. Tal vez no gané, pero hubiera podido llevar los dos cafés, pero llevé los dos negros, que llevar un negro y un café. Entonces siempre es mejor no cerrar ningún negocio que cerrar un mal negocio. ¿Okay? Recuérdate siempre de cuando estés cerrando un mal negocio, recuerda, creo que me estoy poniendo un zapato negro y un zapato café. Y eso no se va a ver nada bien, ¿verdad? Entonces, antes de cerrar un mal negocio, recuérdate de este aprendizaje y mejor no cierres ningún negocio. ¿Ok? Ok. Después de esto les voy a dar un super bonus. ¿Sí? Armé un super bonus de aquí al final. Es cómo se mezclan todas estas estrategias que acabamos de ver. Pero antes quisiera, por favor, pedirles su retroalimentación. ¿Sí? Hay acá una pequeña encuesta. Como les dije al principio, yo lo que hago es coachar dueños de negocio todos los días. Tengo bastantes clientes aquí en Guatemala con los que trabajamos semana tras semana para hacer crecer sus negocios. ¿Sí? Y primero quisiera que califiquen independientemente de si a ustedes les interesa o no, pero califiquen por favor qué tal les ha parecido el evento de hoy hasta ahora. Y todavía les falta el super bonus, ¿ok? Y la otra es, quiero decirles que les estoy dando una posibilidad, ¿sí? Pero solo si eres un dueño de negocio o una dueña de negocio que están orientados al éxito, ¿ok? ¿Sí? Entonces aquí te gustaría conocer más estrategias para hacer crecer tu negocio. Tal vez construir un negocio que funcione sin ti, o más utilidades, ¿sí? O tranquilidad financiera.
pues, puedes aplicar a una sesión de coaching de cortesía conmigo. Nos vamos a sentar, vamos a hablar de tu negocio, de tu empresa. Te voy a dar estrategias para que superes los retos que tienes en este momento en tu negocio. Tal vez son de negociación, tal vez son de ventas, tal vez son de equipo, tal vez son de tiempo. Independientemente de los que sean, pues vamos a tener una sesión de coaching, vamos a dar lo mejor de nosotros en esa sesión y te vas a llevar estrategias para superarlo. Ya, si vale la pena dar un siguiente paso, lo identificaremos en la sesión. Pero mientras tanto, tú puedes tomar acción, pero solo si eres un dueño o dueña realmente orientado a tener éxito. ¿Okay? Que muchas gracias a quienes están llenando la encuesta de retroalimentación. La voy a dejar ahí un ratito. ¿Se ve, Scarlett? ¿La ven? O sea, es decir, me tapa la pantalla, porque mientras terminan de llenar, me faltan todavía como 20 personas que terminen de llenar. Yo les pediría, mira, aunque no vayas a aplicar a la sesión, igual llénala, ¿sí? Porque a mí me sirve saber si esto fue excelente, bueno, regular o malo. Me pareció muy malo. Entonces, por favor, me gustaría que la llenes. Si te hace falta llenarla, por favor, llénala. Scarlett, si avanzo, ¿se ve la pantalla para darles el super bonus? ¿O tapa esto la pantalla? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok, genial. Vamos acá, entonces, súper bonus. Mientras terminan de llenar ¿Y saben qué? Así, de cariño, porque esto es para ustedes. Tómenle una foto. Sáquenle un pantallazo. Me voy a reír. Pero va a salir bien en la foto. Esta es la clave de todo lo que acabamos de ver hoy. ¿Sí? Utiliza todas estas estrategias. ¿Sí? Es esto. Empieza con meta. Tengo una meta, punto número 1, tengo una meta, inicia toda la negociación con tu meta en límite, con tu límite en mente, ¿sí? Con tu meta en la mente. 2, antes de iniciar en la negociación, ahorita vamos a responder todas las preguntas que vi que hay. Haz un resumen, parafrasea el resumen de la situación. Luego, ten listas ya de 3 a 5 etiquetas que vas a utilizar en tu negociación, ¿sí? Luego, haz preguntas calibradas. De 3 a 5 también preguntas calibradas listas antes de empezar tu negociación. Y aprende, practícalas, practica cómo vas a hacer tus etiquetas, practica los tonos de voz, recuerda los tonos, el tono del locutor nocturno, el tono alegre, jovial, sonriente, y el tono asertivo, que no te recomiendo que uses no lo hagan, a menos que sea estrictamente necesario. Luego, entonces empiezas con la meta, haces el resumen de la situación, utilizas etiquetas, ya vas a tener 3 a 5 etiquetas listas antes de empezar a negociar, utilizas preguntas calibradas, que ya vas a haber practicado antes, que vas a tener estrategias de cómo usarlas, y las vas a tener preparadas antes de tu negociación, ¿sí? Luego puedes tener ya listo antes de tu negociación el regateo Ackerman. Claro, si estás negociando en el mercado, pues también te sirve, ¿verdad? Pero no vas a llegar con tu regateo Ackerman, pero sí puedes llegar y dices, ya sé más o menos 65, 85, 95 y 100. Y ya sé cuánto puedo ofrecerle a esta persona, cómo puedo hacerlo, ¿verdad? Así que, genial. Igual lo puedes hacer, créeme, los tonos, aunque estés regateando en el mercado, aunque estés regateando ahí con un cliente ahí en el trajín, lo puedes hacer todo esto, ¿sí? Termina con una oferta no monetaria al final, para demostrar que ya llegaste a tu límite. Te puedo pagar 100 y esta tasa de Action Code tasa, así que hasta ahí es donde llego, ¿verdad? Y luego repite todo esto. Y esto te va a ayudar con tus estrategias de negociación. Se escucha ahí, me pareció un mensaje que estaba mal mi internet, pero creo que se escuchó todo bien. ¿Ok? Así que genial, muchas gracias a todos quienes ya terminaron de llenar la encuesta. Pues la voy a terminar ya. ¿Sí? La voy a descargar acá. ¿Sí? Ya, perfecto. Ok. Vamos, espero que les haya gustado Super Bonus. Tómenle foto porque es para ustedes y aprendan a usarlo y practiquen. Así que vamos ahora con las preguntas. Hay preguntas, creo que había ahí más preguntas. Me vuelve a poner la encuesta. Miguel, ya la terminé. Si la vuelvo a hacer, pierdo todo. Pero ponme ahí qué te pareció y si quieres aplicar a la sesión, lo puedes poner en el chat. ¿Te parece? Solo si es malo, me lo escribes solo a mí. ¿Ok? Si es excelente, lo escribes para todos. ¿Te parece?
y ya luego me pones si quieres participar, si quieres aplicar a una sesión de coaching conmigo. Vamos a ver las preguntas, ¿verdad? Hay preguntas, ¿verdad, Scarlett? Me perdí algunas. Cuéntame. Sí, tenemos la pregunta de José Mario. ¿Qué pasa si los dos están usando la misma técnica y el 100 del vendedor, digamos, es 100 y el 100 del comprador es un 90? ¿Ahí se trabarían los dos o uno tendría que ceder? Mira, ahí podrías, otra estrategia que usa Chris es también que tú tengas preparado, aquí, ojo, aquí no les he dado todas las que están en el libro, ¿ok? Así que yo sí les recomiendo es a leer el libro, es una maravilla, ¿ok? Aquí podrías ya pensar en beneficios no monetarios, ¿ok? Yo, por ejemplo, una negociación, antes iría pensando, ¿qué haría que yo hiciera esto de gratis? ¿Verdad? Estoy diciendo, o sea, ni siquiera en el 90, sino de gratis. Y él da un ejemplo, por ejemplo, donde él estaba entrenando, o estaba, ¿verdad?, coachando también a una revista muy importante de los Estados Unidos, y realmente no le podían pagar, pero le dijeron que podemos poner en la portada de la revista. Y eso para él iba a significar miles y miles de dólares, cientos de miles de dólares en ingresos por famas. Y a mí, ¿verdad?, una televisora me dijera, queremos que coaches a nuestro equipo, y quedamos en un impasse, yo iría con una propuesta también, quería que yo haga esto. Me vas a sacar un anuncio en la tele todos los días durante un año, perfecto, ¿verdad? Entonces ahí puedes pensar también en estrategias valores no monetarios y dónde es, también qué es lo más importante. Ahora, también, José Mario, sí te digo, es muy difícil, es más, si los dos están usando la misma técnica, es incluso más difícil que la negociación se trabe o se llegue a un impasse, ¿sí? Porque esto es la visión tradicional, lo que me preguntas es con la visión tradicional que traemos de la negociación, y es que todo va a terminar en precio, y no es así, ¿sí? Porque entonces ahí, por ejemplo, yo hago preguntas como, y pongo escenarios, ¿sí? Ok, tú dices 100, yo digo 90, mira, quedamos ahí con medio pegados, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer diferente? ¿Sí? Porque no, pues imagínate que mi producto, pues mi servicio es muy bueno, por eso yo digo 100, tú dices 90. Una pregunta, si a ti te tuvieran que operar del corazón y yo te dijera, mira, te tengo al cardiólogo más barato de Guatemala, ¿sí? ¿A ti te sentirías confiado? ¿Me dirías, vamos, es lo que quiero hacer? Probablemente no, ¿verdad? Entonces estoy seguro que el precio no lo es todo para ti. También hay un factor de calidad. Y ahí desbloqueas la conversación, desbloqueas pero si los dos, es más, ahí te la digo, porque si los dos están usando las mismas estrategias, es muy difícil que la negociación llegue a ese punto de solamente el precio, no que van a haber otros factores que ambos pueden ofrecer. Ojalá y todos usáramos estas estrategias. Excelente. ¿Quién me cuenta más? ¿Hay algunas otras preguntas? Tenemos, no una pregunta, pero un comentario de César. En mi caso, normalmente brindo los beneficios, los ahorros que pueden tener y dejo por último el precio. Exacto, exacto. Por último, el precio. Muy bien, César. Eso está genial. El precio debería ser lo último en la negociación. No matemos los negocios con precio. Pablo, mira, aquí te pongo, Pablo dice cuál es el libro, ¿verdad? Aquí está hasta abajo, Chris Voss, Never Split the Difference, o en español lo puedes encontrar como Rompe la barrera del no. ¿Eh? Te lo recomiendo muchísimo. ¿Sí? Acá el título del autor también, ¿verdad? Así, Rompe la barrera del no de Chris Voss. Perfecto, perfecto. Genial. No sé si hay más preguntas, Scarlett. Sí, tenemos la pregunta de Pablo. ¿Algún ejemplo de alguna etiqueta que se puede utilizar cuando el producto es un servicio? Perdón, ¿alguna etiqueta? ¿Alguna etiqueta que se pueda utilizar cuando el producto es un servicio? Bueno, mira, estas etiquetas realmente, si vamos a las etiquetas, aplican para productos o para servicios, ¿sí? Vamos a ir a la parte de etiquetas por acá, partida táctica y etiquetas, ¿sí? Realmente
sirven para servicios también, ¿sí? Por ejemplo, yo podría hacer, yo soy coach, los míos son servicios. Cuando estamos en una negociación, recuerdo que una vez estaba en una negociación con alguien que ahora es cliente que decía, pues no, es que aquí, a él le pasaba que aquí en Guatemala no valoraban sus servicios. Entonces yo lo usé como una etiqueta para llegar a un mejor término de negociación. Porque yo le dije, pareciera que sientes que aquí en Guatemala otros empresarios no valoran mucho tus servicios, te quieren pagar siempre más barato, ¿verdad? Sí, claro, es que aquí la gente no valora los servicios de los propios guatemaltecos, pero si viene un extranjero, entonces le pagan más caro y ta. Y luego se dio cuenta de por qué yo le estaba haciendo la pregunta para que valorara, por supuesto, mis propios servicios. Y fue una etiqueta que me funcionó de maravilla. Luego me dijo, es que tienes razón, la acabo de decir todo, ¿verdad? Entonces, sí sirve también para servicios, totalmente. ¿Okay? Todas estas etiquetas sirven para servicios. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Sí, la última pregunta es de Milton. ¿Cuál es la esencia de una buena negociación? ¿Cómo se llega a ella? La esencia, Milton, de una buena negociación, para mí, es realmente cuando hablamos de las premisas. ¿Sí? Y es conocer de que la negociación se va a dar en su mayor parte en un territorio emocional más que lógico. No tratemos de resolver de forma lógica todos estos temas emocionales y saber que tu contraparte, y tanto tú como tu contraparte, tienen una necesidad o dos necesidades primarias de sentirnos a salvo y seguros y sentirnos en control. Creo que esa es la esencia de una buena negociación. La empatía, la apertura, los tonos, haz que tu contraparte se sienta a salvo y segura y en control, y esa creo que es la esencia de una. Lo demás que vimos son estrategias para esto. Sí, genial, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra? Solamente. Solamente, ¿verdad? Ok. Excelente. Pues bueno, ya tenemos, creo que ya estamos sobre el tiempo, también nos pasamos 8 minutitos, pero la verdad es que ha sido un verdadero gusto. Gracias a todos por participar, por hacerlo tan activo, para mí ha sido emocionante, para mí es de verdad un placer y es un regalo el que ustedes me han dado hoy con hacer esto tan interactivo y de verdad participar como lo han hecho. Así que ahí están mis contactos, pues nos pueden contactar en el momento que gusten. Ahí está lo de el libro hasta abajo, Chris Voss, Never Split Difference o Rompe la barrera del no. Y pues por supuesto los vamos a estar invitando a los siguientes talleres y webinars que tengamos. Un fuerte abrazo, que pasen una excelente noche y a negociar de mejor manera. Pues. Chao, chao.